¿Por qué el arma preferida de Satanás es el engaño? ¿Cuál es la conexión entre los engaños satánicos y los eventos del tiempo del fin? Ese será nuestro tema del día de hoy. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y comprender la palabra de Dios. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Ya estamos en el repaso general número 11. Ya fuera de este nos quedan 2 más y habremos terminado un muy interesante tema de la vida eterna, la esperanza de la resurrección y la vida durante la muerte. Gracias por difundir este repaso y enviarlo así como va del canal, sin descargarlo. Se lo agradecemos inmensamente. Este repaso general número 11 se titula Los engaños del tiempo del fin. Leo de 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Engaño. Necesitamos repasar muy bien porque todo lo que hemos dicho durante estos meses acerca de la vida durante la muerte, la contraposición de la cosmovisión bíblica y su claridad con respecto a la inconsciencia de los muertos, de que duermen, de que están tranquilos descansando sin saber nada de lo que pasa aquí, enfrentado a la cosmovisión griega, pagana, romana, que se filtró dentro de las iglesias cristianas, tiene como fin el tiempo de la segunda venida de Jesús para engañar. El punto número 1 que vamos a ver es, ¿qué es un engaño? Voy a leerlo textualmente, como lo encontré en el diccionario. Falsedad en un acto o declaración que induce a error, oculta la verdad o promueve a creer un concepto o idea que no es verdadero. Cuando engañamos a alguien usamos un disfraz. Cuando engañamos a alguien nos ocultamos detrás de otra cosa. El arma favorita de Satanás se llama engaño. La ha practicado desde siempre. Primero se engañó él a sí mismo en su mente y luego vino a engañar a Adán y Eva y ahora nos ha pasado todo ese legado perverso que los seres humanos usamos. Hoy engañamos a granel, mentimos a las personas, dañamos a otros a través del engaño. La verdad se contrapone a la mentira, pero él no nos presenta la mentira como mentira. Lo presenta oculto detrás de algo que se llama engaño. Y por eso ya es muy complicado comenzar a descubrir la mentira porque no viene en un color oscuro totalmente. Si comparáramos la luz con un color claro y la oscuridad con un color oscuro, él no lo presenta oscuro, con un matiz de grises para lograr su arma mortal de engañar. Punto número 2. ¿Cuál fue el primer engaño? Lo encontramos en Génesis capítulo número 3, un diálogo entre Eva y una serpiente. Génesis 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Leí el versículo 4 y el 5. Este es el primer engaño. Y para lograr este primer engaño, lo que hizo fue disfrazarse a través de un animal precioso como una serpiente que volaba, porque después del problema Dios le dijo, de aquí en adelante te vas a arrastrar. Usa un disfraz, un medium, usa el camuflaje a través de un animal
que está hablando y es un asunto totalmente extraño porque los animales no hablan. Ahora, en ese engaño utilizó el cambio de la verdad en un poquito. Dios dijo, no coman del árbol que está en medio del huerto, porque van a morir. Y él dice, ¿con qué Dios dijo que no coman de todo árbol? La palabra árbol está incluida, pareciera que es como lo que dijo Dios, pero lo cambió un poquito para engañar. Eso es lo que está pasando hoy con muchas de las doctrinas bíblicas que hemos introducido de manera falsa, que no tienen fundamento en un así dice el Señor. Lo cambiamos un poquito. Por ejemplo, no importa cuál día guardemos, todos los días son del Señor. Cuidado, eso no fue lo que dijo el Señor. No importa qué es lo que creas con tal de que ames a Dios. Cuidado, el Señor no lo dijo así. Y comenzamos a disfrazar todo el asunto de la verdad, cambiando un poco las palabras para que digan lo que realmente Dios no había dicho. Y el tercer punto es que introduce la mentira de una manera aspiracional. Noten lo siguiente, Dios dijo, ustedes el día que se mueren, se mueren. Y el diablo dijo, el día que se mueren, no se van a morir. Por eso él se inventó la vida durante la muerte, que es doctrina que vinieron de todas las naciones paganas. Y digo, lo repito, lamentablemente la introdujo dentro de la iglesia cristiana. Ahora miren lo aspiracional. Él dice, no moriréis, pero si comen de este árbol, serán como Dios. Es un asunto de aspirar a algo más. El asunto aspiracional se usa mucho en las ventas. Cómprate este carro que te va a dar una nueva dimensión. Usa estos zapatos que te va a dar una mejor presencia. El asunto aspiracional está incluido dentro de ese engaño, porque él desde el principio, en Ezequiel 28 y en Isaías 14, en donde se relata la caída de Lucifer, él quiso ser igual a Dios, aspiró a tomar el lugar de Dios, no aspiró a tener su carácter, sino el trono de Dios. Entonces ahora dentro de ese engaño metió el asunto para darle un sentido de aspiración falso. Serán como Dios, se convertirán en dioses. Por eso mucha de la doctrina que nos vino de Oriente dice que dentro de nosotros hay un Dios que hay que descubrir porque nosotros somos dioses en potencia. Hay que tener mucho cuidado. Y en este primer engaño, él lo que hizo fue introducir la mentira. Ya lo veremos ahora en un texto más adelante. Tercer punto. ¿Por qué engañar? Bueno, porque estamos en una guerra entre el bien y el mal. En Apocalipsis capítulo número 12 dice que hubo una guerra en el cielo, 12:7. Miguel, que es Cristo, y sus ángeles pelean contra el dragón y sus ángeles. Y esa guerra que empezó allá se vino para acá. Y dentro de esa guerra, el engaño la usa el enemigo para torcerlo. Cristo lo dijo muy claro en Juan capítulo 8, versículo número 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, allá en el cielo cuando se rebeló, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, en esta guerra entre el bien y el mal, Cristo lo desenmascara. Él es el padre de la mentira. Voy a decirlo mucho mejor. Es el padre de mentira. No dice de mentiras. Porque Cristo se está refiriendo en el principio, cuando creó Dios los cielos y la tierra, a la gran mentira. Los muertos no se mueren. No moriréis. Él es el papá de esa mentira. Y cada vez que nosotros tratamos de enseñar esto, de un mundo donde van las almas, de una transmigración y de muchos otros errores, lo que estamos haciendo es tomar del padre de mentira esa mentira y meterla a nuestro contexto. Y Cristo lo desenmascaró. Él es el papá de la mentira.
En Él no hay ninguna verdad. Y miren lo que dice Juan capítulo 14, versículo 6. Estamos en el punto de ¿por qué engañar? Dice Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y Cristo también dijo, óyeme, Juan 8:32, ¿qué dijo? Si yo soy la verdad, ¿qué dice en Juan 8:32? Dice así, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que, ¿por qué engañar? Porque es una tarea satánica supremamente interesante para que vivamos atrapados en conceptos medianamente parecidos a lo que dice la Biblia. No somos libres, nos da libertad el conocer la verdadera doctrina. Ahora, ¿cómo hacemos para conocer la verdadera doctrina? Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces uno lo que tiene es que ir a la Biblia y preguntarle a Jesús, Jesús, ¿qué crees? ¿Qué piensas? ¿Qué día vas a la iglesia? ¿Qué dices tú de los muertos? ¿Qué dices tú del amor al prójimo? ¿Qué dices tú de perdonar? Eso es lo que hay que hacer. Por eso la Biblia, la palabra de Dios contiene el testimonio de Cristo y cuando lo conozco como fue en Cristo, como Él lo creyó, yo soy libre. De otra manera, voy a vivir en un engaño. Así vaya a la iglesia, así lo predique y así engañe a mi cerebro. La verdad siempre será la verdad y la mentira siempre será la mentira. Por eso tenemos tiempo para estudiar la Biblia. Hay que buscarlo. Por eso tenemos un Espíritu Santo. Cuando usted se sienta confundido y como hemos estado viendo pasajes que se contradicen, hay un Espíritu Santo. Reclámelo, llámelo a través de Jesús. Ilumíname, Espíritu Santo, quítame el prejuicio. Por una razón. Ahora que viene la segunda venida de Cristo, o el tiempo del fin, si no tenemos clara nuestra verdad, como lo vamos a ver, Satanás va a usar su engaño para engañarnos. Y como dijo el Señor, oiga, los demonios también creen y tiemblan, pero se van a perder. ¿Por qué? Porque están en el engaño. No debería sorprendernos el engaño porque tenemos luz de la palabra de Dios. Así que los llamo en el nombre del Señor Jesús a que no peleemos por cuál doctrina es mejor o cuál es la más sabia. No, la correcta es la que dijo Jesús. Pregúntale a Cristo. Él dijo claramente, Lázaro duerme, la hija de Jairo duerme, duermen los muertos, duermen los muertos, duermen los muertos. No saben nada. Y nosotros por ahí peleando por unos pasajes contradictorios que tienen su explicación. Oye, créele a Jesús, créele a Jesús. Y estaremos libres para el día del engaño. Por eso Él nos engaña, para que nos perdamos y cuando Cristo venga, sus engaños no nos permitan salvación en Cristo Jesús. Vamos al punto número 4. Esto es duro. Se llama instrumentos del engaño. Voy a leer 2 de Pedro capítulo 3 versículo 16. Este es un texto que ya hemos leído en otras ocasiones, pero miren los conductos que el diablo usa para engañar. 2 de Pedro capítulo 3 versículo número 16. Lo primero es, la misma Biblia la usa para engañar. ¿Y qué hace? La tuerce o yo la malinterpreto. Ese es el primer punto. Qué astuto, ¿verdad? Usa la misma Biblia para engañarnos cuando yo no la quiero entender como Dios la diseñó para entenderla. Y repito, no es fácil esto del estudio de la Biblia, pero en el cielo hay poder y sabiduría a través del Espíritu Santo para iluminar cada mente que insiste en conocer la verdad. Miren el caso del apóstol Pablo, 2 de Pedro 3:16. Voy a leer desde el 15. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para la salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces lo primero es torcer la Biblia, hacerle decir a la Biblia
lo que no dice. Oído. La Biblia es todo este compendio, y si por aquí me encontré algo que aparece contradecir, búsquelo en todo y quédese con los textos que nos den mayor luz. El Señor no nos dejará estar confundidos si insistimos en buscar su luz. El segundo punto son los predicadores embriagados de error y predicadores muy influyentes que tienen millones de seguidores, que llenan templos por miles. Hay muchos de ellos que el enemigo puede estar usando, como dice Mateo capítulo 24, versículo 24. Es que Jesús lo advirtió. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrá grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Oído? ¿Oído lo que nos dice el Señor? Hay que tener mucho cuidado, porque no todo el que predica puede estar en lo cierto. Y eso también se lo digo por mí. Filtren toda la verdad bíblica estudiando por ustedes mismos. Otro instrumento es lo místico, lo metafísico, el mundo de lo espiritual. El enemigo ha confundido a las personas de creer que porque tienen una experiencia religiosa maravillosa, eso sustituye la verdad. No es así. La verdad no es un elemento místico y no es una experiencia religiosa, no. Es un conocimiento de Cristo que llega a mi vida, se integra a mi vida y yo tengo que hacer los cambios que el Señor quiere que yo haga. Entonces no es la experiencia, es que yo me siento muy bien aquí. Es que si vieras cómo yo me siento. Las emociones son importantes, pero lo más importante no es cómo me siento en el programa de adoración. Lo importante es si lo que me dan después del programa de adoración y de alabanza concuerda con la verdad. Esos arrobamientos espirituales pueden ser usados por el enemigo. Cuidado, pueden ser usados por el enemigo para meter el engaño. Siguiente, la tradición. Mateo capítulo 15. El Señor les dijo bien clarito algo sobre la tradición. Voy a leer del versículo 1 al versículo número 3. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿A qué me refiero con la tradición? No es que yo nací en esta iglesia, mis padres fueron de esta iglesia, y yo siempre seré de esta iglesia. No necesariamente. ¿Qué es la tradición? La tradición es lo que los exégetas, o como les digo, los doctores de la iglesia dan como cátedra por encima de lo que dice la Biblia. Esto lo dice mi iglesia por encima de la Biblia y así es. No, eso se llama la tradición. Pedro, el apóstol Pedro, en Hechos 5:29 dijo: es necesario obedecer a Dios antes de lo que dicen los hombres. No es lo que diga yo, no es lo que diga el líder religioso, es lo que dice la palabra del Señor. Y la tradición nos mata, dijo Cristo Jesús. Y finalmente las ideas paganas metidas al cristianismo. Voy a repetir algunos puntos de paganismo para que ustedes vean cómo se nos metieron. El demiurgo. El demiurgo para los griegos era el lugar donde salía el alma y luego iba a morar en el mundo de las ideas. Eso se trajo y se convirtió en el purgatorio. El averno. El averno es una idea pagana de abajo un lugar, la entrada a un lugar ardiente donde la gente se quema. Eso dio origen al infierno. El infierno hoy no existe y existirá cuando Cristo haga la destrucción final después del juicio. El fuego eterno, la reencarnación, la vida durante la muerte. Esto lo ha sido usado como engaño. Y como en el colegio nos dan filosofía griega, se nos meten esos conceptos. Y luego leo la palabra alma y cuando voy a interpretar, me acuerdo del profesor de filosofía y interpreto alma a lo griego y no a lo bíblico. Alma es una cosa que se mueve por ahí y atraviesa paredes.
filosofía griega, alma en la Biblia es una persona viva, viva, con cuerpo y con el aliento de Dios en su vida. Ahora, finalicemos con lo siguiente. ¿Para dónde va todo esto? ¿Para dónde va todo esto? En los repasos diarios que vamos a ver esta semana vamos a tomar un tópico muy especial, porque el mayor de todos los engaños es falsificar la venida de Cristo. Hay muchos engaños, pero el mayor de todos va a ser que Él va a venir. Oye, ojo, el diablo va a falsificar la segunda venida de Jesús. Y como ha ido falsificando muchas cosas, esa también la va a falsificar. No se vaya a perder los videos de repaso diario durante la semana, porque ahí iremos viendo punto por punto. Por ejemplo, miraremos el problema del misticismo, el problema de las experiencias cercanas a la muerte. Yo estuve muerto y vi una luz y vi esto y vi aquello. Lo miraremos. El problema de la reencarnación, el culto a los muertos y hablar con los muertos, las apariciones de muertos. Esta semana eso será objeto de estudio. No te lo puedes perder. Ahora, la gran pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos para defendernos? Porque todo lo que el diablo hace es engañar. Bueno, pues en Efesios capítulo número 6, en el versículo 12, él aclara, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que está diciendo Pablo es, mire, la lucha que nosotros tenemos no es contra carne y sangre, no es contra otro ser humano, es contra alguien superior a nosotros, el diablo y su sangre. ¿Qué debemos hacer? Bueno, aquí está en el versículo 14 de Efesios 6 los siguientes consejos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué son los lomos? Aquí, atrás, esto es lo que se llama los lomos, no es aquí. Ceñidos con la verdad, es decir, aprendamos la verdad que es Cristo Jesús. Vístanse de la coraza de la justicia. Cálcense los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo que se nos está aconsejando es que nos pongamos una armadura. Ahí está, repítalo. Hay una espada que es la Biblia. Hay un yelmo, el conocimiento, el evangelio en los pies para caminar con él a donde vayamos. La invitación es, miren, estudiemos esta semana todos estos engaños para que veamos que nos van a conducir al más grande engaño, la segunda venida de Cristo. Y entonces nos estaremos poniendo esta armadura. Cada vez que tú oras, lees la Biblia, pides ayuda al Espíritu Santo, Él viene a ti. Él viene y te pone esa armadura. Y gracias a Dios, si logramos tomar tiempo para estudiar la palabra y creemos como Cristo creyó, Él será nuestra protección y no nos dejará ser engañados. Oremos. Padre, ayúdanos a aprender de estos engaños. Ayúdanos a tomar tiempo para estudiar la palabra y estar con la verdad para defender el error. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.